Hemos sido formados en la competencia, pero en tiempos de alta complejidad y con el tamaño de los desafíos que estamos enfrentando, el cooperativismo surge como una alternativa concreta para enfrentar varios problemas que ha provocado el sistema. Uno, la desigualdad. Otro, la dificultad para enfrentar las barreras de entrada en ciertos sectores y negocios. Y tercero, para poder ofrecer nuevas alternativas de trabajo y posibilidades de desarrollo a muchas comunidades que a veces quedan excluidas. Es una conversación que está en boga y que la ONU ha señalado como relevante para enfrentar los desafíos del futuro. Por eso hoy en Hélice hablamos de cooperativismo. Bueno, y vamos a comenzar este programa y enfocarnos en la conversación recibiendo primero a nuestros tres invitados del día de hoy. La primera de ellas, Sandra Ríos, académica e investigadora de cooperativismo moderno. Bienvenida, Hélice. Muchas gracias. También estamos con Juan José Montes, jefe de la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía. Bienvenido. Muchas gracias. Y nos acompaña Manuel Farías, director de Educación Técnica y Trayectorias Formativo-Laborales de la Fundación Chile. Hola, Paloma. Gracias. Oye, nos convoca esta idea de volver a hablar de cooperativismo, a pesar de que fue una conversación como que en algún momento fue muy vigente en Chile, pero hoy no tanto. Y eso nos sorprende porque a nivel global sí está como más bien en alza. De alguna forma nos cuesta entender qué es cooperativismo y por eso los quiero invitar a hacer un juego. Que es que yo les voy a mostrar una pantalla de conceptos y la idea es que ustedes elijan el concepto que para ustedes les interesa interpretar desde la perspectiva del cooperativismo, el que más los representa, el que les parece más valioso. Ustedes elijan y nos dicen eso para entender un poco desde dónde miran. Los conceptos son colaboración, solidaridad, inclusión, comunidad, sostenibilidad, equidad, territorio, colectividad. ¿Cuál es para ti, Sandra? Para mí, solidaridad. ¿Por qué? Principalmente porque el cooperativismo es un modo de compartir propósito para el bien común. Por tanto, tiene que ver con alcanzar logros de manera colectiva. O sea, es el valor a la base del concepto completo. Sí. ¿Para ti, Juan José? Yo elegiría equidad, pensando que uno de los principios que tienen las cooperativas, tanto en Chile como en el mundo, es de una persona un voto. Se rige por principios y una gestión democrática. Entonces, la toma de decisiones colectiva se hace a través de una persona un voto y que está muy arraigado a lo que es la equidad, la igualdad en la toma de decisiones. ¿Y para ti? Inclusión. ¿Por Sí, qué? me parece que la inclusión es un concepto que se visualiza en las empresas cooperativas, sobre todo cuando muchos pequeños se unen, conforman una empresa cooperativa y pueden alcanzar grandes cosas que de manera individual tal vez no lo podrían hacer. Entonces, ahí hay distintos conceptos de inclusión económica, de inclusión social en particular. Entonces, me parece que el cooperativismo Es como une un puente, e incluye. al Es final. un puente, precisamente. Que permite conectar lugares. Ahora, si ustedes tuvieran que darle una razón a por qué ha estado tan fuera de nuestro panorama colectivo la conversación de las cooperativas, ¿por qué creen que ha sido? Sandra. Hoy, la pregunta es bastante compleja porque la respuesta es multifactorial. Tiene que ver con que el modelo hace 30, 40 años sufrió una crisis importante y por tanto había, digamos, El modelo de desarrollo en Chile. el en modelo de fondo. desarrollo, claro, el cooperativismo chileno, ¿no? Y por tanto había como una mala prensa, ¿no? del cooperativismo, porque la historia decía que este modelo fracasaba. Y como tú mencionas, Paloma, hubo una efervescencia, pero yo todavía no veo que vamos a la baja. Yo creo que estamos en un momento donde nos hemos, digamos, estabilizado en el sentido de poder hacer bien el trabajo. Y eso significa trabajar desde las bases y desde el territorio.
Quizás nos falta un poquito más comunicar, ¿cierto? Pero creo que lo que estamos haciendo en el territorio es importante desde el punto de vista de desarrollar el modelo. Sí, yo la caída más bien la veo justamente en el periodo de la dictadura, ¿no? Y como que parece que se quedó en desuso el término también por razones más bien ideológicas, da la impresión. ¿Y tú, Manuel, por qué crees que estamos tal vez recuperándolo o por qué cayó en desgracia el concepto? Yo creo que estamos recuperándola, en definitiva. Si tú miras, por ejemplo, estadísticas de cooperativas, yo diría que hay dos picos, dos momentos importantes en la historia reciente de Chile, entre el 64 y el 73, en donde se genera, digamos, un pic muy importante, siendo, digamos, por ahí por el año 69, 68, el número de cooperativas más alto que se crea, y en los últimos 10 años. La verdad, las cosas que nosotros nos vinimos recuperando después de la recuperación de la democracia, por cierto, en donde en dictadura claramente hubo un bajón, hubo limitaciones, digamos, al desarrollo de las cooperativas y limitaciones precisamente al crecimiento de ellas. Muchas desaparecieron. Acuérdate tú de Unicop, por ejemplo, ¿no? Que después fue transformada, digamos, en una sociedad de capital. Entonces, naturalmente que hoy existe una conciencia, hay nuevas leyes, hay nuevas instituciones, hay un concepto que está bastante menos ideologizado desde mi punto de vista. Y eso yo creo que es interesante eso de limpiar el concepto de la funcionalidad que tiene, porque aparentemente, rescatando cada una de sus respuestas, esto es una herramienta muy específica para resolver problemas bastante importantes en nuestras sociedades desiguales, no inclusivas, segregadoras, que aparte Chile tiene varios de esos atributos. ¿Tú qué opinas? Sí, yo muy de acuerdo con lo que dijo Sandra y Manuel, y complementando eso como a este, creo que, resurgimiento del cooperativismo en Chile, hay ciertas cosas que han pasado también en los últimos años que demuestra que Chile sí está teniendo un resurgimiento, tanto por la cantidad de cooperativas que se están creando, como también porque hay más programas de apoyo a este tipo de empresas, a este tipo de emprendimiento. Y también destacar que en mayo de este año, hace poquito dentro de, Chile fue sede del evento inaugural del Año Internacional de las Cooperativas, un año declarado por la ONU y es segunda vez en la historia de la humanidad que se hace el Año Internacional de las Cooperativas. Entonces, que Chile haya sido sede es porque el mundo está viendo el proceso que está teniendo de como revalorizar el cooperativismo a nivel nacional. Entonces son mil indicadores, incluso internacionales, que te demuestra que esta manera de hacer empresa asociativa, no individual, más colaborativa que competitiva, llama la atención, pareciera. Oye, y para cerrar, el que quiera me contesta, ¿este modelo es algo que necesariamente está asociado, por ejemplo, al desarrollo de economías más sociales de mercado, o uno también puede ver modelos cooperativistas en economías abiertamente capitalistas? La verdad, las cosas que hay, el modelo cooperativo es un modelo que funciona, digamos, perfectamente, incluso en modelos capitalistas abiertamente, absolutamente necesario, digamos, porque provoca más equidad, mucho más acceso, más inclusión. Hay experiencias notables que están vinculadas a, por ejemplo, economía circular, a plataformas, digamos, de comercialización, hoy día plataformas cooperativas que son digitales y que muchas de ellas son muy exitosas en Estados Unidos. La verdad de las cosas, en Inglaterra en particular, que son sociedades que han abrazado, digamos, el libre mercado, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, el modelo cooperativo es un modelo de inclusión, digamos, económica muy necesario. Quería hacer todos estos puntos porque creo que necesitamos estar en un lugar común, no es un tema del que hablemos mucho y por eso es tan relevante conocer esta, voy a llamarlo, herramienta que puede estar a favor de los enormes desafíos y la complejidad que tienen nuestras sociedades modernas. Oye, los quiero invitar a conversar a la mesa para seguir y nosotros volvemos en el segundo bloque. Volvemos en el ICE con esta conversación que es súper interesante porque si hay algo que nos queda claro es que la tasa de complejidad que estamos habitando hoy día en el planeta es demasiado alta. La mayoría de las cosas que nos toca desafiar son multifactoriales, como planteabas anteriormente tú, Sandra. Y por lo tanto, tenemos que encontrar nuevos modelos que permitan como llenar esos lugares o esos vacíos que las sociedades no logran. Y quisiera como agregar un dato, según las cifras del Ministerio de Economía, este año se contabilizaron 2.176 cooperativas en nuestro territorio, lo que representa un crecimiento del 12,8% interanual, alcanzando los
más de 2.150.000 personas asociadas a este modelo organizacional. Entonces, efectivamente, como hablábamos en el primer bloque, tuvimos un valle importante durante un periodo, pero ahora parece que está en crecimiento y en mayor desarrollo. Y mi pregunta inicial es, ¿por qué está siendo importante este modelo? ¿Para qué tipo de problemas que estamos enfrentando hoy? Si quieres, parte tú. Sí. Yo creo que primero es importante porque es una forma que quizás los pequeños emprendedores o gente que tenga ideas, al asociarse puede tener mejores condiciones. Mejores condiciones primero en lógicas como de sinergia. Si yo tengo una idea buena y veo a mi par como alguien que me puede apoyar, va sumando. Y además, al trabajar colectivamente, puede acceder a mejores precios con proveedores o acceder a mercados porque puedes tener un volumen mayor. Entonces, es una alternativa desde lo asociativo que puede llegar a otros lugares o mejorar tus condiciones económicas en el proceso mismo de logística o en el mismo proceso de compras colectivas. Entonces, todo eso tiene el cooperativismo y eso se puede ver muy bien, muy graficado en industria, por ejemplo, agrícola, en donde si tú eres muy pequeño, tu capacidad de negociación puede ser muy menor. Pero si estás colectivamente y comprando básicamente ítems muy estandarizados, puedes lograr mejores precios, mejores condiciones de pago, etc. Entonces, si es que los pequeños no se agrupan, sus condiciones van a ser más caras que si trabajaras colectivamente. Y eso es medio contracultural un poco a la lógica más individual. Y además combate una de las cosas que hemos visto mucho en nuestro modelo. Justo este año se destapó esta noticia sobre el cartel de la centolla, que de hecho los pescadores tenían justamente ese problema, tenían muy bajo poder de negociación y además entre los grandes estaban asociados de una manera que no es legal. Entonces está interesante. Cooperativismo como una alternativa para la inclusión, como habías planteado tú, para las mejores tasas de negociación, por lo tanto, y también pensando en acceder a botar barreras, en el fondo, barreras de entrada, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de elemento para ustedes termina siendo relevante asociado a qué otro tipo de ejemplo? Mira, yo creo que un desafío que tiene el cooperativismo chileno está en el empleo. Precisamente porque la mayoría de las cooperativas chilenas son cooperativas en donde los socios actúan como usuarios, como clientes, digamos, de las cooperativas, por ejemplo, el sector de ahorro y crédito. Mayoritariamente los que somos parte de alguna cooperativa de ahorro y crédito somos usuarios, somos clientes, pero no somos trabajadores de la compañía. Entonces, hay experiencias muy interesantes en el mundo en donde el cooperativismo de trabajo lo que hace no solamente es poder promover un poco lo que dice Juan José, ¿no? Que haya inclusión, mayor poder adquisitivo, mayor poder de negociación, sino que también hay más empleo. ¿Cómo? Dame el ejemplo. Bueno, la verdad es que el trabajador socio, es decir, yo no solamente soy un socio de la cooperativa, sino que además trabajo en la cooperativa con una remuneración que la cooperativa a mí me entrega por el trabajo que yo realizo. Entonces, hay ejemplos muy notables. Yo he trabajado hace muchos años con el Grupo Mondragón del País Vasco, en donde hay 87 cooperativas y 90.000 trabajadores con socios. Ese modelo. Con ese modelo en particular. Y son cooperativas industriales, de logística, distribución. En Chile también hay cooperativas de trabajo. Y creo que ese es un desafío muy interesante porque no es solo, digamos, poder comprar en mejores condiciones, sino que también poder tener bienestar, y una de las posibilidades del bienestar tiene que ver con el trabajo. Y muy directo, ¿no? Y el trabajo digno e igualitario desde el punto de vista salarial, que eso es algo importante. Sandra. Sí, yo quiero agregar que nosotros llevamos con distintos colegas de distintas universidades en Chile investigando hace 10 años porque en Chile no existían las cooperativas y en ese momento, hace 10 años, tú no podías decir cooperativas, por ejemplo, en el sector lechero ganadero de la región de los lagos, por ejemplo. Como feo. Porque nos echaban para afuera, literalmente, ¿no? Entonces era modelos asociativos, ¿no? Empezamos con modelos asociativos y de ahí de a poco vino este boom, ¿no? que Paloma tú estabas mencionando, y entonces ahora se crea en el 2019, 2020, las primeras cooperativas lácteas después de 40, 50 años. O sea, estamos viendo un resurgimiento claramente y ¿cuál es el beneficio principal? Para mí es aportar a las brechas de productividad del trabajo y brechas de productividad del capital. Pero ojo ahí, porque a mí me gustaría ser súper enfática porque siempre se da el ejemplo de los precios. Y cuando hablamos de los precios decimos, pero es que en una cooperativa se arma y puede vender mejor, un precio mejor, ¿cierto? De su producto final, pero también tiene insumos, ¿cierto? Que puede comprar más barato. Ok,
Pues nosotros descubrimos que ese cooperativismo era un cooperativismo muy débil. O sea, un cooperativismo que es sustentable en el tiempo se tiene que reflejar en valores cooperativos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de ayuda mutua, reciprocidad. Hay que mantener el modelo en el tiempo, hay que ganar mercado y hay que crecer orgánicamente porque una cooperativa va a salir a competir con cualquier otra empresa privada, ¿no? Acá, no porque sea cooperativa, también está el tema de, es una empresa. Y No va a ser competitiva. Totalmente. Entonces, el tema es productividad. Y ahí, solamente para cerrar, productividad no solamente económica. Y hay un concepto que aquí lo estudiamos mucho en la academia, pero cuesta que salga un poco más, digamos, al tema más empresarial, que tiene que ver con la productividad relacional. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en la cooperativa yo no solamente tengo que tener buenos números desde el punto de vista de productividad material, buenos precios, buenos márgenes, economía, buenas interacciones. Sino tiene que ver con el vínculo cooperativo. Y ese vínculo cooperativo es cómo yo me relaciono con otros, cómo las cooperativas se relacionan con otros y cómo las cooperativas se relacionan con otros agentes del mercado. Oye, súper interesante porque es lo que habitualmente queda en el bote de lo blando, y lo blando en Chile no prospera mucho. Sin embargo, todas estas cosas blandas que tú describes con este nombre, en el mundo de la empresa privada hoy día están muy metidas dentro del margen del ESG y están incorporadas incluso a los modelos de riesgo. Entonces, en el fondo es lo mismo con otro nombre, de alguna u otra manera, ¿no? Sí. Tiene que ver con cómo la empresa privada y también la cooperativa es capaz de darle sentido a su funcionamiento y a tener legitimidad social. Totalmente. Entonces, perdemos de vista muchas veces estas cosas blandas que tú dices y que hay que observar. Oye, ¿qué es lo que distingue a las cooperativas de otro tipo de modelos, además de esta capacidad, o sea, además del hecho de que todos sean dueños? Ayúdenos a sofisticar nuestras distinciones. Sí, yo creo que la primera gran diferencia es la forma de hacer la gestión. Y esto es un mandato de ley, que una persona es un voto. ¿Qué implica eso? Si yo tengo el 20% de la cooperativa y el resto de las personas tienen el 1%, yo, a pesar de tener el 20% del igual capital, valgo uno, tal cual como una votación en elecciones. Y eso igual incentiva que tú tengas mejores vínculos, porque si no eres capaz de congregar, no puedes lograr convencer. O sea, uno podría pensar incluso que la cooperativa puede ser espacio más de consensuar, que puede ser quizás más lento, menos dinámico, pero las tomas de decisiones son más profundas. Sólida. Entonces, cuando uno ve cooperativas que tienen 70 años, que literalmente le compiten a multinacionales, es porque existe el vínculo desarrollado y que fue una cocina como a fuego lento, no la comida rápida, ¿no? Por ejemplo, pongámosle nombre a esa de 70 años que le compiten a transnacionales. Colún. Colún. Líder en el mercado de los lácteos. Súper. Oye, ¿hacia dónde va el mundo de las cooperativas hoy? Lo planteo porque Chile hoy día está desarrollando varios sectores económicos nuevos. Un sector bastante nuevo es, por ejemplo, el mundo de las energías renovables, que se pegó una gran explosión durante los últimos 15 años. Otro sector que ya sabemos que viene, por ejemplo, viene el hidrógeno verde. Hace poco ya se está hablando, por ejemplo, de offshore, de turbinas eólicas marinas. Chile, en el fondo, está hoy día en una especie también de revolución interna respecto a la administración de la naturaleza. Hoy día hay todos nuevos modelos que la ley ha creado para poder administrar la naturaleza de otra forma y generar modelos colectivos que generen, por ejemplo, turismo rural comunitario o emprendimientos también más distribuidos. Entonces, tecnología. ¿Cómo ven ustedes qué rol juega el mundo y el cooperativismo en estos sectores que son los sectores del futuro? Mira, bien interesante la pregunta porque, mira, recientemente el Instituto Nacional de Cooperativas de Chile encargó en el marco de su plan estratégico un estudio, y ese estudio se lo encarga la Fundación Mapocho, en donde precisamente ellos utilizan una metodología para identificar sectores prioritarios o con oportunidades, digamos, muy concretas de fortalecer el cooperativismo o de desarrollarlo. Uno de esos sectores, aparte de los sectores tradicionales, ¿no?, que son la agricultura, la acuicultura, etcétera, es el de la industria creativa, por ejemplo, en donde existen experiencias no solo en Chile, sino que en el mundo. Incluso hay una que es muy antigua y muy conocida, que es Magnum,
¿no? Que es una cooperativa que tuvo dentro de sus socios a Sergio Larraín, un gran fotógrafo chileno, y que Henri Cartier-Bresson crea precisamente para poder hacer que los fotógrafos tengan cierta participación. La Furia del Libro en Chile, que es otra cooperativa y que desarrolla un evento muy importante con editoriales independientes, digamos, que no tienen muchas veces acceso y promoción en el mercado. Entonces, la industria creativa tiene precisamente una potencialidad, digamos, enorme, sobre todo por el valor económico que esa industria está generando. Hoy día estamos, digamos, asistiendo a una transformación tecnológica tremenda y la industria creativa, audiovisual, musical, etcétera, televisiva, ¿no? Utiliza tecnología y esa La tecnología alguien la tiene que tecnocreatividad. gestionar, pero muchas veces el desarrollo, digamos, de actividad colectiva en ese espacio puede ser, digamos, bastante interesante para la provisión de servicios. Yo solamente me voy a colgar de un punto que tú señalaste, en las energías renovables. Fíjate que parto con otro ejemplo. En Chile hay 1.900 comités de agua potable rural. Más o menos, me corriges tú, poco más del 30% son cooperativas, ¿ya?, de estos comités de agua potable rural. Hay una legislación que permite que estos comités, digamos, existan. Hoy día se van a transformar en empresas sanitarias rurales y precisamente ahí hay un espacio muy interesante para gestionar el agua en el 70% del mundo rural, digamos, que no está en las áreas concesionadas por las empresas de provisión de agua tradicionales. ¿Por qué no podemos tener, digamos, un incentivo económico, legal, similar con las energías renovables y crear también comités o cooperativas de producción de energía renovable? Justamente hacia allá iba mi pregunta y les voy a dar un dato que medio que tú lo spoiloreaste al inicio del programa, pero quiero compartirlo con el público de manera más oficial. La Asamblea de Naciones Unidas, en noviembre de 2023, proclamó bajo resolución al 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas. Y Chile, como tú decías, fue sede de la primera conferencia internacional denominada Las cooperativas construyen un futuro mejor, fomentando la productividad, la inclusión y el desarrollo territorial. No era corto el título, pero era descriptivo. Durante mayo, el evento reunió a distintos líderes de cooperativas, autoridades, expertos nacionales e internacionales, y el objetivo era justamente relevar este valor. Y entonces quiero volver sobre la pregunta que hacía particularmente para sectores bollantes y que parece que no estuvieran a la mano. Lo digo porque no se nos junta fácil, por ejemplo, la idea de startup con cooperativa, pero es probablemente por un sesgo. Es porque no estamos abriendo suficiente la cabeza. O respecto de lo que tú decías, hoy día con la enorme demanda de energía que tenemos, cada vez es más importante para la población generar soluciones de autonomía energética. Entonces ya hay ciertas organizaciones que están teniendo, por ejemplo, compartiendo sistemas solares, etc. ¿Qué opinas? Me parece súper interesante lo que estás mencionando, porque aquí tiene que ver con atreverse a cooperar. Porque en general los cooperativistas nos juntamos, somos bien endogámicos, ¿no? Nos juntamos siempre a hablar de nuestros temas, etcétera, pero hay un gran talón de Aquiles que tiene que ver con la formación. Y eso tiene que ver también con que los cooperativistas, los que hablamos de cooperativas, no vivimos el cooperativismo. No somos muchas veces cooperativos en el sentido de que no es ese acto consciente de consumir, que es un acto político. ¿A quién estás comprando la leche? ¿A quién estás comprando el café? ¿A quién estás comprando, etcétera, ¿no? Yo viví muchos años fuera y todo era cooperativas. En Europa, Italia, Francia, Europa, es el modelo, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? Entonces, esa reflexión y ese consumo de decir, oye, beneficio una cooperativa. Y por el otro lado tiene que ver con, yo daría un eslogan, atrévete a cooperar. Atrévete a cooperar. ¿Cómo se aprende a cooperar? Cooperando. Claro, entonces somos personas que no tenemos en el insight la cooperación. Nosotros mismos, yo que estudio cooperativa, que soy cooperativista y que es mi modelo, me cuesta. Entonces el tema es reflexionar y decir, oye, ¿cómo nos hacemos cargo? Para mí Uruguay es un ejemplo interesante, Mondragón también, y hay que aprender entonces cómo han crecido orgánicamente estos países para poder seguirles la pista. Juan José. Sí, lo interesante de Uruguay es que nos vinieron a copiar a Chile el modelo cooperativo en los años 60. Y hoy día estamos, la vuelta a la vida uno pasa.
Quería agregar algo que es interesante, algo que está pasando con las oportunidades. Y uno dice, el tema del hidrógeno verde, enterrar fuego, etc. Y uno dice, ya, ¿la cooperativa puede tomar ese desafío? ¿O un modelo cooperativo? Puede que sí, pero también puede que no. Pero también está como todo lo alrededor de una industria tan potente como puede ser el hidrógeno verde. Hoy día existen, si no me equivoco, 8.000 personas en Tierra del Fuego y por el tema de hidrógeno verde se va a duplicar la población. O sea, van a llegar 8.000 personas distintas y eso es el doble de gente distinta. Es un proceso social que es muy complejo. Pero también está la oportunidad, y no desde el asistencialismo, sino de entregar herramientas para que esas personas puedan ser los habilitantes, los proveedores de toda esta gran industria que va a cambiar la realidad de ese territorio. ¿Y qué puede ser eso? ¿Sabéis qué? ¿Dónde van a poder lavar la ropa todos esos trabajadores? ¿Dónde van a poder tener machentoso? La gente debe tener las capacidades o se pueden aprender, se pueden colegio. Entonces, todo eso puede ser cooperativa. Existen en casos en Chile, no fuera de Chile, de colegios cooperativas. Existen casos de Chile de proveedores que desarrollan servicios tan complejos como eso. Servicios de alojamiento solamente. Entonces, todo eso es una oportunidad que hay que tomarla y entregar las herramientas para que eso se pueda desarrollar. Y eso es un desarrollo de proveedores. Y tiene una implicancia que no es menor y va de una palabra que es muy de moda, que es la sostenibilidad que puede tener la cooperativa. Porque las personas que puedan proveer, por ejemplo, estos servicios, no van a tener como una lógica extractivista, porque es su propio territorio. Entonces, cuando pase el camión tirando polvo a la escuela, van a ser ellos mismos los que manejan el camión. Oye, a esa hora cambiamos una carretera en paralelo u otros horarios. No hay que explicarle nada a nadie. Exacto. Oye, vamos a hacer una pausa y vamos a volver enseguida con esta conversación, pero les dejo igual la pregunta de cómo todo este modelo podría eventualmente contribuir a la cohesión social. Volvemos enseguida con Alicia. Ustedes saben, si es que han visto antes capítulos de Hélice, que este programa es como un hechizo. La gente viene aquí y se empieza a poner de acuerdo en los comerciales y que en realidad deberíamos hacer algo juntos, y eso pasó, de hecho, recién. Una actitud muy cooperativa. Y quisiera partir contándoles un caso que es El Otro Capital. Es una organización de la sociedad civil chilena que promueve la economía social, solidaria y la cooperativa como una alternativa real frente a los modelos económicos tradicionales. Su labor se centra en visibilizar, acompañar y fortalecer iniciativas colectivas que nacen de los territorios, agrupaciones y emprendimientos comunitarios. Y para eso ofrecen talleres para la comunidad, fomentan la creación y el fortalecimiento de emprendimientos asociativos, etc. Otra cosa que estaba ocurriendo durante nuestra pausa fue que ustedes empezaron a contar como casos de cómo esto está ocurriendo, qué cara tiene, cómo se materializa, porque algo que a mí me surgió en el bloque anterior fue decir, ¿existe algo así como un Tinder para las cooperativas? Porque ¿qué pasa si yo quiero participar? ¿Cómo sé lo que existe? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde están las industrias importantes como la minería? ¿Hacen esto o no lo hacen? Ya, ahora sí, parte tú si quieres. No, tú hablaste último, mejor tú, Sandra. Bueno, con respecto hay muchos casos exitosos con respecto al tema de las cooperativas. Estábamos hablando, ¿cierto?, en la pausa, y la necesidad y la responsabilidad que tenemos nosotros de comunicarlos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos casos muy exitosos en el sur de Chile, que es de donde yo vengo, con respecto a lo que está pasando hoy con el rubro lechero, por ejemplo, el rubro en general agroalimentario, donde hay... O sea, más allá de Colún. Hay otro mundo más allá de Colún, porque Colún es como nuestro líder, ¿cierto?, hacia donde deberíamos llegar en 50, 60 años, pero los crecimientos son más orgánicos y son más lentos. Y en ese sentido, por ejemplo, quiero dar un caso muy importante, que es una asociación gremial, que es una asociación gremial importante que tenemos, que es Cooperativas del Sur, que Cooperativas del Sur ha tenido un rol histórico en los últimos 15 años, más o menos, donde se reúnen las cooperativas más grandes del sur de Chile, especialmente agroalimentarias y eléctricas, y donde comienzan a reflexionar con respecto a, oye, somos ya cooperativas grandes, ya estamos estabilizadas y por tanto tenemos este sentido territorial, ¿cierto?, del desarrollo territorial, que eso es, y que va directamente al tema de la cohesión social. Entonces, Cooperativas del Sur, por ejemplo, toma pequeñas cooperativas, las incorpora como socias y por tanto empieza esta transferencia de conocimiento y las acompaña, ¿no?
Otro ejemplo interesante es un ejemplo que también hicimos con Fundación Mapocho el año pasado y que tiene que ver con, formamos los mentores, ¿no? Cooperativos, que en Chile hasta ahora no existían. Por tanto, el rol de la formación y de dar a conocer estos casos exitosos es totalmente importante para poder decir cómo se hace. Mira, tú estabas diciendo cómo entro, etcétera. Una lista de todas las cooperativas de Chile de productos, de servicios, para que yo diga, oye, yo quiero comprar, lo hemos dicho. No, y yo acabo de dar una excelente idea, yo misma pienso que es excelente, lo cual es sospechoso, pero es hacer un Tinder, pues. ¿Quién está necesitando asociarse para poder llegar a algún claro. lugar? Manuel, ¿qué otro ejemplo? Hay montones de ejemplos. Mira, a mí me ha tocado participar en otras vidas laborales en el mundo minero, ¿no? Participé 10 años en 2 compañías mineras, en Los Pelambres como gerente de la fundación y en TEC en Andacollo. Y lo interesante es que ahí se desarrollaron un montón de experiencias cooperativas que fueron muy exitosas y que hasta el día de hoy, digamos, existen. Parto con una. Hace más de 15 años impulsamos la creación de una cooperativa de apicultores, 60 apicultores, que dejaron de vender su producto a granel, lo empaquetaron, digamos, en un sachet de 20 gramos y se lo vendieron a Sodexo, que era la que provee los desayunos a los trabajadores de Minera Los Pelambres. 3.500 trabajadores todos los días, dentro de su desayuno, tienen, digamos, un sachet de miel de esta cooperativa que se llama Apicop. Y ese es un negocio que recibió un premio de APRIMIN, precisamente, como negocio inclusivo. La cooperativa Aguas de la Montaña de Andacollo, que es una cooperativa de mujeres, que a partir del negocio de la creación de agua, de la producción de agua embotellada, le empieza a vender a la compañía minera TEC Carmen de Andacollo el agua embotellada. Ellos dejan de comprar el agua tradicional, ¿no es cierto?, que se vende en el mercado, y hoy su principal proveedor y único es esta cooperativa de 10 mujeres que recibió financiamiento de Cercotec, recibió financiamiento de la compañía minera y también de Corfo. Y ahí hay 2 ejemplos muy interesantes de cómo uno puede ser, digamos, un actor, un proveedor directo o bien un proveedor de un proveedor importante, y eso genera inclusión económica y además desarrollo territorial, que es una cuestión que alguien por aquí mencionó y que es absolutamente necesaria. Sí, de hecho, si allá iba un poco para ti la pregunta, porque probablemente uno de los grandes... o sea, en Chile tenemos, vaya que tenemos desafíos. Uno es la desigualdad, y hemos hablado de muchas maneras de cómo este modelo podría ser una forma de entrarle a la desigualdad, que es una cosa que nos persigue sistemáticamente en este país hace mucho tiempo, con pésimos indicadores en general en materia de desigualdad. Pero otro tiene que ver con el centralismo, y están vinculados. El centralismo es algo que está medido por la OCDE. Dentro de los países de la OCDE, Chile es el país más centralista, y por lo tanto, ¿qué rol cumple esto? Justamente en la distribución territorial del bienestar. Claro. Las cooperativas, según los últimos informes, están presentes sobre todo en regiones distintas a la RM. El 77, 78% por ahí se mueve, están en regiones distintas a la RM. Y un dato que es más, en mi experiencia empírica, más que esté el dato hoy día formalizado, es que además dentro de las regiones están fuera de la capital regional. Entonces son muy descentralizadoras. Están combatiendo la descentralización. Es una solución frente a la falta de oportunidades de la descentralización. Mira, es un dato, es una realidad. Están presentes más ahí. Y ahí hay harta hipótesis, pero mi principal hipótesis es que, dado que son las que generan la solución, donde quizás ni el privado ni el Estado llega. Y lo hago un ejemplo muy concreto. La electricidad en Chile, en su minuto, estaba en las partes más urbanas. Pensemos en los años 50, 60. Entonces, ahí se creó. Pero en lugares más rurales, era hacer grandes tendidos eléctricos para muy pocas personas. Era costo ineficiente, o primero vamos con la mayoría, después con la minoría. Entonces, ¿qué pasó? Las comunidades se empezaron a agrupar para dar el servicio eléctrico y crearon cooperativas eléctricas. ¿Qué pasa hoy día, año 2025? El 10% del tendido eléctrico de Chile es de cooperativas. Entonces, eso es interesante porque, y aquí esto es interesante, viendo lo histórico y la realidad actual, es que hay oportunidades en donde se ofrece que el cooperativismo es una oportunidad para surgir. Hoy día, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la ley REP? Es que ya había cohesión social, ya habían gente que eran recicladores y recicladoras de base, muchas en Chile, y estaban informales. Hoy día se han creado alrededor de entre 30 a 40 cooperativas de recicladores de base con contratos millonarios con los municipios. Y en relato de ellas mismas, recicladoras, dicen, nosotros ganamos alrededor de 350.000 pesos informal. Hoy día estamos ganando alrededor de 650.000 pesos formal.
pasaste de informalidad a formalidad, o sea... Algo que le conviene a todo el mundo, al Estado, a las y personas, etcétera. casi que triplicaste o duplicaste, perdón, tus ingresos. Entonces, eso es realmente combatir la desigualdad. Formalizar negocios da una oportunidad que había. Y dejo algo pasado. Y hubo un programa de Hélice que se habló sobre el tema de los cuidados. Hoy día, con todo este nuevo marco, etcétera, hay una oportunidad interesantísima de tener trabajos decentes, formalizar trabajos que ya existen en los cuidados. Las cuidadoras pueden ser cooperativas de servicios y que incluso dentro de la misma cooperativa puede ofrecer el servicio de formalizar lo que ya saben hacer. Cuando yo me dedico 30 años de cuidar a alguien, he aprendido algo de enfermería, ¿no? He aprendido algo de cuidados. Eso se puede formalizar a través de una cooperativa, una empresa. Y después, una vez que dejo de ser cuidadora, porque por ejemplo se murió la persona que está haciendo el cuidado, puedo ofrecer eso a través de la cooperativa. Y eso está pasando en otros países. Y Chile, creo yo, está a un pasito de estar ahí, está la oportunidad ahí. Entonces yo apostaría que en 5 años más, así como hoy día hay 30, 40 cooperativas de recicladoras, pueden haber 30, 40 cooperativas de cuidadoras y que pueden hacer un trabajo muy interesante, tanto como negocio, como ofrecer un servicio que es re interesante. Está interesante pensar también en, si miramos la descripción de los casos de lo que se ha desarrollado, siempre se han desarrollado casos a propósito de la falta de oportunidades, la dificultad de acceso, la falta de soluciones, o que las cosas realmente no lleguen a los territorios. O sea, como siempre resuelve un problema. Por lo tanto, tal vez una alternativa para buscar las próximas cooperativas del próximo tiempo es qué problemas tenemos hacia el futuro, como el cuidado, ¿no? Exacto. ¿Hay algo más que a ustedes les surja, digo yo, para aprovechar de pasar el dato a la gente que Bueno, está aquí? mira, hay experiencias interesantes y está súper bueno, Juan José, que tú hables del valor económico que se genera, ¿no? Porque efectivamente las cooperativas no son organizaciones sociales, son organizaciones económicas, son empresas sociales y por tanto tienen que tener ingresos para poder desarrollar su objetivo, que es el bienestar de los socios, las socias, digamos, en distintas dimensiones, ya sea en el trabajo o económico. Ahora, eso no es a cualquier costo y claro, y el desafío es que tienen que competir en el mercado en el cual están todas las empresas. Entonces tú tienes que ser competitivo, tienes que ser productivo, si quieres tener, digamos, determinada inserción. Yo te comentaba el ejemplo de la cooperativa de productores de miel y voy a poner un dato de la época, ¿eh? Podemos después actualizar la moneda, pero en la época, a 15 años atrás, el kilo de miel se vendía a 1.400 pesos, ¿no? Ellos vendían a 1.400 pesos el kilo de miel. Sin embargo, cuando se inicia este proyecto, en donde ellos constituyen, digamos, hacen maquila y meten en un sachet ese kilo de miel ya envasado, se lo vendían a la empresa que compró en 4.000 pesos y su costo de producción era de 800 pesos. Entonces, el ingreso, digamos, aumentó de una manera importante y lo interesante es que como son cooperativas, no hay un solo dueño, ese ingreso se reparte. Se distribuye. Se reparte a prorrata, como dice la ley, en función del aporte que cada cual hace, digamos. Entonces, creo que ahí hay una reflexión, digamos, que yo creo que vale la pena. Ahora, respecto un poco de los desafíos del futuro, mira, hay muchos trabajos, muchas experiencias laborales que en el mundo y eventualmente Chile puede ser muy interesante, están surgiendo en la economía digital, ¿no? La economía digital conecta la demanda con la oferta y hay un intermediario que conecta esas dos. Y ahí nace Airbnb, nace Alibaba, nacen un conjunto de plataformas digitales. Bueno, existe Fairbnb, que es una cooperativa precisamente que hace lo mismo que Airbnb y que conecta, ¿no es cierto?, la necesidad de alojamiento de un turista con la oferta, digamos, que alguien quiere hacer, digamos, de su vivienda. Pero la propiedad es de una cooperativa propiamente tal. Existen modelos, ¿no es cierto?, de distribución tipo Rappi, tipo Pedidos Ya, disculpen por la propaganda, pero que existen en Italia en donde repartidores son parte también de una cooperativa. Entonces, si esos modelos que son plataformas que van conectando, ¿no es cierto?, la necesidad del cliente Sí. o de alguien que tiene un requerimiento con alguien que lo ofrece y a través de una plataforma digital lo puede ofertar. Y aquí, por ejemplo, reconozco mucho el valor. No es una cooperativa, pero sí promueve muchos emprendimientos cooperativos indígenas a Mercado Ancestral. Mercadoancestral.cl, por ejemplo, que es un emprendimiento que vale la pena. Sandra y Juan José, estamos a punto de irnos a nuestra siguiente pausa. ¿Algún otro ejemplo internacional que a ustedes les llame la atención y que les parezca importante destacar? Yo quiero, y lo voy a vincular a tu pregunta, el concepto de la participación de las mujeres en las cooperativas y cómo eso genera autonomía económica. Hay ejemplos interesantísimos donde hoy, especialmente en la agricultura, hay mujeres que la llevan con respecto al abastecimiento como desarrollo de proveedores para, por ejemplo, el Estado
Hoy tenemos mujeres en el área de los Muermos, en la región de los lagos, donde pasaron de producir muy pocas lechugas, te estoy diciendo más o menos unas 300 lechugas al año. Están ahora con invernaderos y con 5.000, 6.000 lechugas en 6 meses, digamos, y donde mujeres que antes colaboraban con el ingreso familiar, hoy la llevan y son, digamos, las sostenedoras de la casa, ¿no? Entonces, hay un tema ahí con las mujeres. Si bien es cierto, no estaban en los puestos de decisión, en los directorios, la base cooperativa de las mujeres es un tema muy, muy importante. Son muy disciplinadas, ellas per se colaboran, por tanto tienen una predisposición y eso es un tema que también tenemos que verlo y hacerle un foco. Okay. Con respecto al tema de las experiencias internacionales, hay muchos países donde podemos sacar experiencias cooperativas. O sea, si tú me dices qué país no tiene cooperativa, me falta. Pero si hablo de países con cooperativismo, ya, pero todos. el más bacán, si es país no comercial. Australia, no sé, díganme uno que ustedes digan, hay que ir a mirar este caso. Para mí el más bacán, para dejar España, porque igual viví ahí, Mondragón y todo el cuento que hizo ya, pero para mí los franceses y los italianos en estos pequeños pueblos y en estas pequeñas cadenas de producción cooperativa, especialmente alimentaria, son un caso de éxito que hay que ver. Súper. Oye, voy a volver con tus ejemplos a la vuelta de esta pausa porque nos queda un último bloque para cerrar o seguir comenzando a hablar de este tema tan importante que es cooperativismo para la solución de los problemas complejos de la sociedad en que vivimos. Volvemos. Volvemos al último bloque de Hélice, donde vamos a tomar las conclusiones, vamos a tratar de sintetizar parte de la conversación que tuvimos y los invitamos primero a revisar algunos de los conceptos que fueron más frecuentes o que fueron relevantes durante la conversación de hoy y los compartimos en la pantalla. En torno al mundo de las cooperativas, competitividad es algo que aparece por un lado como un desafío, pero también como una realidad, de acuerdo a lo que hablamos. Como que efectivamente las cooperativas pueden ser altamente competitivas y exitosas, como revisamos en algunos de los casos del capítulo de hoy, pero también tienen el desafío de no bajar los brazos, en el fondo, cuando ya articulan estas organizaciones para ser cada vez más competitivas en un mundo además altamente competitivo. Equidad como una oportunidad, la organización cooperativa para distribuir mejor la riqueza que se genera a propósito del desarrollo de esa actividad. Y destacamos particularmente el atreverse porque parece ser que en muchos sectores y a propósito de los distintos problemas que describimos en el capítulo, falta más iniciativa para tomar esta organización. Y quisiera saber, y parto contigo, Juan José, ¿con qué te quedas un poco de esta discusión y si quieres asociarlo con tu ejemplo internacional favorito? Sí, creo que sobre todo marcar la palabra atreverse, una palabra que es bien interesante y desde el Ministerio de Economía, desde la División de Asociatividad y Cooperativa, donde hoy día me toca liderar este trabajo, hemos empujado mucho a atreverse a crear cooperativas, a tomar su cooperativa, a refundarlas y fortalecerlas. Por ejemplo, con Cercotec hemos podido trabajar un programa de las economías creativas y distintos rubros de la cultura, teatro, música, se han asociado como cooperativas, están creando una federación porque tienen problemas comunes. Las personas de la cultura no tienen por qué ser buenas en temas contables, pero pueden destinar ciertos recursos comunes para esas partes en las cuales no soy tan bueno. Y ahí tomo el ejemplo internacional. En Argentina, la Federación de Cooperativas Culturales, o en Uruguay, la Federación de Cooperativas Culturales, han venido a Chile a capacitar este grupo de cooperativas culturales en Chile, con fondos de Cercotec y el mismo Ministerio de Economía, para desarrollar formas de hacer economía colaborativas, acompañamiento, pero tener economía de escala en sus costos y en su usabilidad. Pasar de la informalidad en muchos casos a la formalidad. Y hay grandes grupos de música conocidos por todos que son cooperativas en Argentina, en Uruguay y que en Chile están viendo como un ejemplo a seguir.
Manuel, algo que tiene mucho que ver con el ejemplo que plantea Juan José es el hecho de que a veces conocemos cómo se hace el producto, nos asociamos para hacerlo mejor, pero efectivamente no somos grandes gerentes o no tenemos grandes distinciones empresariales para hacerlo más competitivo, como señalaba Sandra, que es tan importante que incorporen esa variable. ¿Existen mecanismos, instituciones o herramientas a las que las cooperativas que hoy día sienten que ese es su lado como frágil puedan acceder hoy? Sin duda existen, sin embargo yo creo que hay que fortalecer más, por ejemplo... Lo digo también porque podemos aprovechar de tirar el palo a la academia. De acuerdo. Yo creo que es que por ahí va. Yo creo que hay que fortalecer más la formación cooperativa. Y la formación cooperativa no tiene que ver solo con crear carreras destinadas a administrar cooperativas, sino que incorporar el cooperativismo como uno de los enfoques que precisamente puede estar de manera transversal en cualquier profesional. Hay experiencia formativa. A mí me tocó ser rector de un centro de formación técnica estatal en la región de Coquimbo. Creamos 11 carreras y en las 11 carreras incorporamos en el último año, ¿no es cierto?, un módulo, precisamente una asignatura de emprendimiento asociativo y cooperativo. Carreras de enfermería, carreras de digitales, en fin, agronómica, etcétera. Porque el valor cooperativo, el valor de la asociatividad es un valor que es fundamental, digamos, para poder generar equilibrios territoriales, inclusión económica, etcétera. La formación, eso es fundamental. Y la segunda cuestión que yo creo que es clave y que es parte de una discusión que hoy día se está dando, nosotros estamos hablando con la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito en el país, precisamente porque ese sector es un sector que paradojalmente no le presta dinero a las cooperativas. Y cuesta mucho que incluso el sector financiero tradicional le preste dinero a las empresas cooperativas. O sea, también podemos tirar el palo al sistema financiero para que desarrolle mecanismos especiales para cooperativas. O sea, por cierto, aquí, digamos, hay distintos sectores que en pedir no hay engaño, yo que por eso perfectamente, la academia, las instituciones formativas, el sistema financiero bancario y el no bancario, es fundamental. Los modelos de desarrollo cooperativos que han sido exitosos por estos dos componentes. Uno, porque han formado personas en el cooperativismo, en valores y principios, como decía Sandra hace un rato atrás, y por otro lado, porque han tenido también financiamiento y tienen financiamiento para poder apoyar nuevos emprendimientos cooperativos. De esa manera se aborda, digamos, una dimensión, digamos, que es absolutamente necesaria para fortalecer el... Sandra, yo te tiré la olita a los pies un poquito porque da la impresión de que la academia y en general la universidad o la formación técnica tiene un rol bien importante en transformar un poco culturalmente la mirada que tenemos sobre las cooperativas. Entonces, súper interesante cómo ves tú que ese mensaje puede ser también transmitido, no sé, a los rectores, por ejemplo. Sí, sin duda, yo cuando fui directora de investigación de una universidad regional en el sur de Chile, incorporamos dentro de los planes de estudios de la carrera de Ingeniería Comercial, por ejemplo, y que era un hito, que lo hicimos en conjunto con Cooperativas del Sur, un módulo de alta dirección y administración superior cooperativa, que para ese entonces era como una novedad bastante grande. Sin embargo, igual creo que el guante lo tiene que tomar la academia, los centros de generación de conocimiento, pero de la mano de las cooperativas, porque también pasa que si solamente miramos a la universidad... Se ponen a dictar cátedra, fomísimo. Yo vengo de ese mundo y yo no quiero que solamente me expliquen la historia de la cooperativa, los principios, la teoría, sino que también hay una didáctica, porque la cooperativa se vive. Y de nuevo ahí vuelvo con el tema de Atrévete a cooperar, que me gustó porque principalmente tenemos que aprender de las cooperativas exitosas. Entonces ahí hay un vínculo o un puente entre... Una transferencia. Exacto, donde generar formadores que tengan experiencia de la academia, pero también, digamos, del mundo empresarial cooperativo para poder transferir conocimiento pertinente y con sentido. Oye, a los tres les quiero pedir una petición que se quiera hacer uno a otro. Estamos en esta oportunidad, Élice, de intercambio final. ¿Qué le pediría a cada uno al que quiera? Ahora. Sandra, escribamos sobre las cooperativas. Sí, bueno, salió en la pausa. Yo también me gustaría invitar a Manuel a escribir sobre los casos exitosos y no exitosos. Pero para que quede a disposición, no para que hagan un paper. No es un paper, sino que es un bien público para que quede, para que además
me gustó mucho el tema del Tinder. Y entonces ahí Le vas a pedir al Estado. Le pido al Estado que quizás sería interesante desde la DAE, ¿cierto?, poder generar este catálogo, ¿no?, de Oye, cooperativas. pero yo de quién puedo necesita participar de quién. la propiedad del Tinder. No sé, me interesa el modelo cooperativo. Sí. ¿Tú a quién le quieres pedir algo, Juan José? A Manuel, yo creo que la alianza públicos-privada, que se habla mucho de eso, es clave. Entonces, yo creo que los ejemplos de grandes empresas, grandes industrias, donde las cooperativas sí tienen cosas que decir, desde un apoyo secundario o primario, creo que es algo que se puede trabajar desde lo público y desde lo que elabora Fundación Chile para desarrollar más y mejor cooperativismo real. Toda la razón, estamos en eso. Oye, les quiero agradecer a los tres por su disposición, por el buen humor y además dejarlos así con el hechizo de hélice para que ojalá haya cierta materia que se pueda también comunicar en la próxima temporada. Es un tema súper novedoso y súper interesante porque además abre oportunidades enormes para las personas que están hoy día enfrentando. La vida no es fácil, los desafíos no son fáciles, la transformación de la sociedad no es fácil y por lo mismo esta parece ser una súper buena herramienta para tomar e ir hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Gracias a ti. A ustedes los quiero dejar invitados, como siempre, a seguir viendo los capítulos de Hélice, donde estamos hablando de la frontera de la transformación de la sociedad en distintos ámbitos, que abren oportunidades, que abren nuevas ideas y que nos incentivan a pensar juntos el futuro, que ahí sí se va a volver uno más parecido al que todos soñamos. Nos vemos en el próximo capítulo.